Que se quede. Todos van a poder irse, menos el pastor Verdi. Así. No, bueno, hasta las 3 de la tarde. Te das cuenta, no. Hoy me gustó a la mañana que el reloj estaba sin pila y digo, qué lindo el reloj sin pila, porque mirás y siempre a la misma hora y si todavía me falta un montón. Tengo para seguir. Pero mi hermano Claudio se puso la gorra y le puso pila. Ay. Sí, no me dio chance. Muy bien, hermanos, acompáñenme al libro de Mateo, capítulo 2. El título es Cuando parece que todo salió mal. Cuando parece que todo salió mal. Señor mío, Padre, una vez más delante de ti, Señor. Una vez más delante de ti para predicar tu palabra. Dios santo, glorifícate. Úsame, Señor, para transmitir, para ser un vocero, Señor, de lo que tú quieres decir. Habla a los corazones, Señor. Edifícanos. Ayúdanos a parecernos un poco más a nuestro Señor Jesucristo. Danos luz, danos entendimiento y dame coraje una vez más para predicar tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuál es el título? Ah, claro, está ahí anotado, lo leyeron. Pasa, Jenny es rápida con... Bueno, hermanos, necesito y les voy a pedir que me acompañen a hacer un ejercicio. No físico, porque algunos no estamos para eso. Otro ejercicio. Este ejercicio consiste en que olvidemos que sabemos la historia. Olvidemos que sabemos lo que va a pasar y pasemos a ser participantes de la historia. Como si fuéramos miembros, como si estuviéramos ahí, como si lo estuviéramos viviendo. Es decir, lo que quiero que hagan es que ustedes imaginen que son vecinos. Son todos vecinos. ¿De quién? De José y María. ¿En dónde? En Belén. No saben lo que va a pasar. No tienen idea ustedes de lo que se avecina. Solo viven ahí. Lo único que saben hasta ahora ustedes como vecinos es lo que los pastores anunciaron el día que nació Jesús. Gracias. Perfecto. Lo único que ustedes saben es lo que anunciaron los pastores el día que nació Jesús. Es decir, los pastores salieron por la aldea diciendo, los ángeles se nos aparecieron y nos dijeron que nació Cristo, el Señor, el Salvador, que Él es la buena voluntad de Dios para con los hombres. ¿Y qué dijeron en la tierra? En la tierra paz. Y ustedes cuando lo escucharon a los pastores quedaron asombrados, anonadados. Era el tema de Belén. Unos meses más tarde, ustedes como vecinos allí, no tardaron en notar que había un grupo de personas que no pertenecían a la aldea. Ropas extrañas, un lenguaje diferente, camello, toda una caravana, que estaban en una casa y como es una aldea pequeña se enteran de que esa gente está adorando al niño que los pastores habían dicho que era el Salvador. Cosas increíbles están pasando en Belén. Una ciudad pequeña, el Salvador, el Rey, nació ahí. Pero una noche ahí nomás, cerquita,
comienza a correr un rumor en Belén. ¿Ya te enteraste? Herodes está de los pelos. Está buscando un niño, está desesperado. Pero ustedes no saben que el niño que Herodes está buscando huyó a Egipto. Ya se fue, ya no está. Unos días después, los rumores se convirtieron en gritos. Soldados entrando a las casas. Madres abrazando a sus hijos con fuerza. Los soldados arrancándoselo de las manos. Niños asesinados. La ciudad se convierte en llanto. Lo único que se escucha son gritos, gemidos de dolor. Unos meses más tarde, finalmente Herodes muere. El niño que fue a Egipto regresa, pero no a Belén. Termina en Nazaret. Ahora quiero preguntarles, vecinos de Belén, ¿qué conclusión sacan? Yo creo que la mayoría diríamos, todo salió mal. Se suponía que el niño era el rey. Se suponía que el niño era el Salvador. Él era el que nos iba a salvar de Herodes. Se suponía que era la buena voluntad de Dios. Se suponía que el ángel dijo en la tierra, paz. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué matan a nuestros hijos? ¿Por qué Dios no mató a Herodes? ¿Dónde está la paz? Solo vemos dolor, angustia, un bebé escapando, viviendo como refugiado en un país enemigo. Con ojos humanos, todo salió mal. Y Mateo dice algo que cambia completamente la manera de leer este relato. Mateo nos dice, no está todo mal. Todo ocurrió exactamente como Dios lo había anunciado siglos antes. Mateo capítulo 2, los que pueden ponerse de pie, versículo 13. Si alguno no puede, tiene un niño, lo que sea, no se preocupe. O la edad. Mateo 2, versículo 13 dice, lean con mucha atención para entender la introducción. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Pero después de muerto Herodes, aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuran la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Y vino
y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Pueden tomar asiento, gracias hermanos. Hay dos maneras de leer este pasaje. ¿Con ojos humanos? Con los ojos de Dios. Depende de los lentes que nos ponemos. Con los ojos humanos vemos una historia que se desmorona. Con los lentes del Señor vemos una historia o un plan que se está cumpliendo. Punto número 1. Esto es lo que quiere, un poco de lo que va a enseñarnos Mateo. Punto número 1. Cuando los hombres, hay 10 puntos. Nada, la cara se les arruga. Hay 9 nomás. Punto número 1. Cuando los hombres tan solo ven una huida, Dios ve el cumplimiento de su plan. Imaginen la escena. Imaginen esta escena. Los magos ya adoraron, dejaron allí en la casa de José y María el oro, el incienso y la mirra. Se está yendo toda esta caravana. José y María quedan así. Tac, duro, ¿no? Imagino tratando de asimilar todo lo que estaba pasando. Esa misma noche, cuando apenas hacía unas horas habían adorado al rey, a su hijo, esa misma noche un ángel se le aparece a José y le dice: levántate, toma al niño y a su madre y andate a Egipto, porque Herodes busca su vida. Y lo que vemos es a José hacer algo que ya vimos varias veces. ¿Qué es? Obediencia. No discute. José no se pone de rodillas y se pone a debatir con el Señor. Señor, por favor, si sos poderoso, ¿para qué nos va a hacer pasar por esto, Señor? ¿Para qué voy a tener que ir a Egipto, dejar todo? ¿Por qué, Señor, no le quitas la vida a Herodes? No lo dice. Ahora, nosotros que sabemos la historia, que sabemos que Herodes muere unos meses después de toda la tragedia, nosotros pensamos: Señor, podría haber matado a Herodes unos meses antes, ¿no? ¿Para qué pasar por todo esto? Y Dios tranquilamente con un ángel, con una enfermedad, un infarto. Pero ¿saben? No. Dios los manda a huir y preserva la vida de Herodes. Como si fuera lo contrario de lo que uno pide, querría. Dios los manda a huir y preserva la vida de Herodes. ¿Por qué? ¿Por qué tener que huir así de noche a las apuradas? ¿Por qué tener que huir si Dios podía librarlos de otras maneras? Y es porque Dios no solamente quería proteger al Mesías. Dios quería hacerlo exactamente de la manera que lo había anunciado siglos antes. Había un propósito en la huida. Había un propósito en el dolor de José y María de tener que escapar. Había un propósito en todo ese dolor de tener que dejar su tierra, de tener que ir a una tierra enemiga, de tener que dejar sus bienes. Había un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Versículo 15, Mateo nos dice: para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Ahí está el propósito. Nosotros vemos una huida, pero Dios ve el cumplimiento
de una profecía. Dios ve el cumplimiento de Oseas capítulo 11, versículo 1. Mateo cita Oseas 11:1 que dice: de Egipto llamé a mi hijo. Pero acá aparece un problema, hermanos. Acá aparece un problema, porque saben que si ustedes van a Oseas capítulo 11, que fue la predicación del Día del Padre, o parte, en Oseas 11 Dios no está hablando de Jesús. Está hablando de Israel. Y no solo que en Oseas 11 no está hablando de Jesús, se está hablando de Israel, sino que está hablando de Israel como un hijo rebelde. Como un mentiroso. Como uno que volcó su corazón a los ídolos. Como uno que hizo todo lo que el Padre le dolía. Y Dios dice: yo lo amé, lo saqué de Egipto, pero mientras más lo amaba, él más se alejaba. Entonces, uno se pregunta por qué Mateo aplica este texto a Cristo. ¿Por qué cita este texto? Bueno, saben, la verdad es que al principio cuando uno lo lee, uno piensa que Mateo está violentando la palabra de Dios, que la está torciendo, que la está malogrando, que la está manipulando para justificar la huida de Jesús a Egipto. Pero no debemos olvidar que es la palabra de Dios y no la de Mateo. Entonces, cuando entendemos que es palabra de Dios, entendemos que Dios está queriendo enseñarnos una verdad detrás de esto. Mateo, al mencionar la huida de Jesús a Egipto y relacionarla con Oseas capítulo 11, quiere que descubramos esto: que Jesús no solo vino a salvar a Israel, Jesús vino a ocupar el lugar de Israel. Si prestamos atención, Mateo a lo largo de sus capítulos hace muchos paralelos entre Israel y Jesús. Por ejemplo, Israel era el hijo de Dios, pero era el hijo rebelde. Jesús es el hijo de Dios, pero el hijo obediente, perfecto. Israel descendió a Egipto, huyó a Egipto. Jesús huyó a Egipto. Israel salió de Egipto cuando Dios lo llamó. Jesús salió de Egipto cuando Dios lo llamó. La Biblia dice que Israel fue bautizado en el Mar Rojo. Mateo capítulo 3, Jesús es bautizado. Israel caminó en el desierto 40 años. Jesús estuvo en el desierto 40 días. Israel fue probado en el desierto y fracasó, cayó. Murmuraron, tentaron a Dios, desearon volver a Egipto, adoraron un becerro de oro, desobedecieron. Jesús también fue probado en el desierto, pero Él venció. Y hay un detalle precioso en esto. ¿Saben que cada vez que Satanás tentaba a Jesús, Jesús con qué le respondía? Con la palabra. ¿Qué palabra exactamente? ¿Qué libro? Deuteronomio. ¿Y qué es el libro de Deuteronomio? Los 40 años de Israel en el desierto. Es como si Jesús dijera: donde Israel lo fracasó, yo le voy a ser obediente a mi Padre. Yo voy a obedecer. Donde Israel cayó, Jesús venció. Donde Israel fue infiel, Jesús fue fiel. Y los paralelos siguen apareciendo entre Jesús e Israel. Por ejemplo, Israel recibió la ley en el monte Sinaí. Mateo capítulo 5 es en un monte donde Jesús da la interpretación de la ley, el llamado Sermón del Monte. Israel tuvo 12 tribus. Jesús escoge a 12 discípulos para formar el nuevo pueblo de Dios. Israel fue llamado a ser la luz y fracasó, y Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. ¿Ven lo que Mateo está intentando hacer?
No sé si lo notan, hermanos. Mateo está mostrando que Jesús revive deliberadamente la historia de Israel para cumplirla perfectamente. Él está reviviendo la historia de Israel, pero para vivirla perfectamente. ¿Por qué? Porque Él vino a ocupar el lugar del pueblo que había fracasado. El Salvador no vino solamente a morir por nosotros. Él vino a hacer lo que Israel nunca pudo hacer. Él vino a vivir la vida perfecta que nosotros nunca pudimos vivir para Dios. Porque no es solo la muerte de Jesús la que nos salva. Es su obediencia perfecta. Su obediencia perfecta es la que se acredita en los que creen en Él. Por eso cuando Mateo nos habla de que Jesús siendo bebé tuvo que escapar a Egipto, no nos está contando una historia de persecución. No está improvisando una salida para proteger al Mesías, no. Nos está mostrando que Dios ya había comenzado a hacer que su Hijo recorriera el camino que Israel nunca pudo recorrer. Entonces entendemos algo. La huida de Egipto no fue un accidente. No fue un plan de emergencia. No fue la reacción de Dios ante la ira de Herodes. Fue el plan eterno de Dios desarrollándose exactamente como Él lo había anunciado siglos antes. El plan eterno de Dios se estaba desarrollando. Entonces, humanamente nosotros vemos una familia huyendo. Pero Dios ve al verdadero Hijo comenzando el camino que terminaría en la cruz para salvar a su pueblo. Y acá aparece una verdad. Nada en la vida de Jesús fue casualidad. Hasta el país donde pasó algunos meses había sido anunciado cientos de años antes. Así que, amigos, a los ojos de Dios no fue un fracaso. No está todo mal. Se está cumpliendo el plan redentor. Se está cumpliendo el plan de redención. Punto número 2. Cuando los hombres ven una tragedia, Dios sigue gobernando. Cuando los hombres ven una tragedia, Dios sigue gobernando. Versículos 16 al 18 dice: Herodes, entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Ahora el relato se oscurece. Herodes se da cuenta de que los magos no van a volver. Se sintió burlado y explota en ira. Y en medio de esa ira, Herodes da una orden monstruosa. Herodes da una de las órdenes más crueles registradas en todas las escrituras. Mandar a matar a todos los niños menores de 2 años en Belén y alrededor de Belén. Hermanos, no hay manera de leer esto, sin que nos duela. Hay madres llorando. Hay madres abrazando a su hijo por última vez.
Hay madres reteniéndolo mientras un soldado la bofetea para sacarle a la criatura. Hay padres tratando de defender a sus hijos, pero siendo agarrados por soldados de sus brazos y sintiéndote impotente, incapaz de hacer nada. Y los soldados tomando al niño allí, apuñalándolo y tirándolo al suelo como basura. Hay madres y padres cayendo sobre el cadáver de sus hijos, llorando sobre ellos. Una escena traumática. Una escena cruel, violenta. Y acá aparece una de las preguntas más difíciles. ¿Por qué? ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Por qué no mató a Herodes antes? ¿Por qué salvar al Mesías y permitir que todos esos niños mueran? Nosotros esperamos que Mateo responda a todas estas preguntas, igual que ustedes están esperando que yo las responda. Pero Mateo hace algo totalmente diferente. Él no comienza a dar razones del sufrimiento, no da explicaciones. Mateo toma la escritura del Antiguo Testamento y escribe un versículo. Jeremías 31. Y luego dice, entonces se cumplió lo dicho por el profeta. Eso es lo que dice Mateo, sin dar explicaciones. Otra vez, la misma expresión, entonces se cumplió. Cuando Jesús huyó a Egipto, dice, entonces se cumplió. Mateo está queriendo que no perdamos de vista que incluso en medio del dolor, Dios sigue teniendo el control. Entonces se cumplió. Mateo, en vez de dar una explicación, cita un texto, como diciendo, se está cumpliendo esto. ¿Y qué es eso que se está cumpliendo? ¿Qué es lo que dice? Bueno, dice, Jeremías habla de una voz que se oyó en Ramá. Ramá era la ciudad donde los judíos fueron reunidos antes de ser llevados cautivos a Babilonia. Y el profeta presenta una escena conmovedora. Presenta a Raquel llorando. ¿Por qué presenta a Raquel llorando? ¿Quién era Raquel? La esposa de Jacob. ¿Y Jacob quién es? Sí, pero ¿cómo fue llamado? Israel. Raquel, esposa de Israel. No estaba viva. Raquel no estaba viva. Pero aparece como si estuviera viva, llorando, porque todos sus descendientes están siendo arrancados de su tierra. Como si le estuvieran arrancando a sus hijos de sus brazos. Raquel llora, dice, desconsoladamente, porque le están arrancando a sus hijos. Y eso es lo que estaba pasando en Belén. Las madres estaban llorando porque estaban arrancando a los hijos de sus brazos. Otra vez, al igual que en Jeremías, parecía que las promesas de Dios fracasaron. Otra vez parecía que el plan de Dios estaba desmoronando. Pero saben, hay un detalle precioso en Jeremías 31. Creo que este es el punto que a mí más me impacta. En Jeremías 31, Dios le responde, reprime del llanto tu voz, porque hay esperanza para tu porvenir. Tus hijos volverán.
Es decir, el llanto no era el final de la historia. Después del exilio vendría restauración. Entonces, en ese mismo capítulo, en Jeremías, capítulo 31, que es el texto, Mateo está citando Jeremías 31, pero en ese mismo capítulo no está solo Raquel llorando. Están los versículos 31 y 30 al 34, donde Dios les promete que va a hacer un nuevo pacto con Israel, donde sus pecados serían perdonados definitivamente. ¿Saben qué está diciendo? Le está hablando de Jesús. El Jesús es ese nuevo pacto. Allí, en Jeremías 31, está diciendo: con Israel voy a hacer un nuevo pacto a través de mi Hijo. Entonces Mateo no está citando un texto del Antiguo Testamento donde hay una madre simplemente llorando de manera desgarrada. Está citando un texto que termina en esperanza, salvación. Está citando un texto que habla del nuevo pacto mediante el cual perdonaría definitivamente los pecados de su pueblo. Y acá viene algo que por lo menos a mí me conmueve profundamente. Escuchen esto. Las madres de Belén aún no lo sabían. Pero mientras ellas estaban abrazando a sus hijos por última vez, el niño por el cual se había desatado esa masacre estaba en Egipto. Los padres puestos sobre sus hijos llorando, y Dios estaba conservando la vida del suyo. Pero escucha esto. No porque el dolor de ellos fuera menos importante. Es que aquel niño debía salvarse. Debía salvarse. Y un día, Dios el Padre sentiría el mismo dolor que aquellas madres. Un día, Dios el Padre sentiría cómo su corazón se desgarra. Igual que los padres de Belén. No es que Dios está ignorando el dolor de ellos, salvando a su hijo y violentando a los suyos. Un día Dios iba a sentir el dolor de ver a su hijo entregado en manos de pecadores. Un día Dios iba a entregar, pero cuando sea el día perfecto, Él iba a entregar a su propio hijo para ser golpeado, escupido, azotado, crucificado, cumpliendo así el nuevo pacto del que habla Jeremías, en el que por medio de él nuestra maldad sería perdonada. Las lágrimas de Belén no fueron el final de la historia. Fueron el comienzo de un camino que terminaría con otro padre sufriendo, entregando a su hijo, para que un día toda lágrima encuentre consuelo en él. Dios no despreció el dolor de las madres, ni de los padres de Belén. Él iba a sufrir el mismo dolor que ellos. Pero si no salvaba a su hijo, no habría cumplimiento del nuevo pacto. La profecía que cita Jeremías, cuando cita a esta mujer llorando, Raquel, está diciendo: sí, van a llorar, pero miren, va a haber el cumplimiento de un pacto. Las lágrimas van a hallar consuelo
en Cristo. Así que lo que el ojo humano ve es que todo está mal. Lo que el ojo humano ve es a padres con corazón desgarrado, dolido. Lo que el ojo humano ve es un rey asesino que se salió con la suya. Pero lo que Dios ve es completamente diferente. Lo que el cielo ve es que Dios no perdió el control ni por un instante. Lo que el cielo ve es que aquellas lágrimas iban a ser consoladas. Lo que el cielo ve es que el Salvador sigue avanzando paso a paso hacia el plan de redención. El Salvador está en camino. Se salvó. Va camino a la redención. Los hombres solo alcanzan a ver las lágrimas de Belén. Los hombres solo alcanzan a ver eso, humanamente. Pero Dios ya veía el día en que toda lágrima encontraría su respuesta en Cristo. Aquellas madres no recibieron en su momento una explicación. Amigos, Dios muchas veces no responde a nuestras tragedias. No responde por un porqué. A nuestros dolores. Tú te postras gimiendo delante del Señor. Y dices, no voy más, Señor. Y Él no te dice el por qué. La respuesta definitiva a las lágrimas de Belén no era la muerte de Herodes. No era venganza. La respuesta definitiva a las lágrimas de Belén era aquel cordero que escapó de la matanza de Egipto para luego ser sacrificado por ellos. La respuesta a nuestras lágrimas es la cruz y la resurrección. Muchas veces no vas a encontrar un porqué. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y bueno, el Señor te cita también un texto y te dice para que se cumpla. En tus lágrimas se encuentran consuelo en la cruz y la resurrección de Cristo. Punto número 3. Cuando los hombres ven un fracaso, Dios está guiando cada paso. ¿Cómo están para una horita más? ¿Cómo están para una horita más? ¿Bien? Amén. Amén, porque voy por el punto 2 y quedan todavía... El 3 es el último. El 3 es el último, tranquilos. Este es el último punto. Cuando los hombres ven un fracaso, Dios está guiando cada paso. Unos meses después de la matanza, unos meses después de toda esa tragedia, finalmente llega la muerte de ¿quién? Herodes. Tomá, ahí tenés Herodes. Pero murió después. Ahora sí, todo va a salir bien, Herodes ya está, un ángel se le aparece a José, le dice, Herodes, el que buscaba la muerte de Jesús, palmó, podés subir de vuelta a Israel. Suben y está Arquelao. Arquelao, hijo de Herodes, el niño seguía en peligro. Se le vuelve a aparecer otra vez un ángel del Señor. ¿Y saben dónde termina Jesús? En Nazaret. ¿En serio? Después de todo eso, en Nazaret. Si nosotros hubiéramos escrito la historia, después de Belén, después de ver a los magos adorando, después de los pastores, después de Egipto, ponemos al niño ¿dónde? En Jerusalén. La capital religiosa. El lugar más importante, el lugar donde todos iban a poder ver a Jesús como el rey que es. Pero no. Dios lo llevó a Nazaret. Al lugar que nadie esperaba. El lugar despreciado. El lugar insignificante,
el lugar del que más tarde van a decir, ¿acaso algo bueno puede salir de Nazaret? Fíjense cómo tenían a los habitantes de Nazaret. Ustedes son de Belén, no se preocupen, no hablo de ustedes. A los habitantes de Nazaret que decían, algo bueno puede salir de ahí. Así de despreciado. Y ahí está el punto. Dios no solamente estaba guiando el camino de Jesús, estaba formando el escenario en el que su hijo iba a ser conocido. Ya desde pequeño él iba a ser identificado con un pueblo despreciado. Porque el Rey, el Salvador, no vino a buscar la gloria de los hombres. Vino a identificarse ¿con quién? Con los humildes, con los rechazados, con los pecadores. Y otra vez Mateo vuelve a escribir las mismas palabras. ¿Cuáles son esas palabras? Para que se cumpliese, exactamente, vuelve a decir al final, para que se cumpliese lo dicho por los profetas. ¿Se dan cuenta? Si uno mira solamente los acontecimientos, mira Belén, la matanza de los niños, Egipto, Nazaret, uno dice se desmadró todo. Ya está. Se fue todo por el acantilado, sale todo mal, está todo fuera de control. Pero Mateo vuelve a decir, no, tranqui. No está Nazaret ahí por error. Todo ocurrió para que se cumpliera lo que Dios había anunciado siglos antes. A veces nos pasa algo parecido a nosotros. Muchas veces creemos que Dios se equivocó porque terminamos en nuestra Nazaret. Nosotros queríamos Jerusalén. Pero Dios te dice, no. Vos anda a Nazaret. No tengo idea de cuál es tu Nazaret hoy. ¿Cuál es ese lugar tal vez de desprecio, humildad o incómodo? No sé cuál es tu Nazaret hoy. O algo que vos anhelabas y decías, Señor, yo quiero. Llévame a Jerusalén, el lugar, lo ideal. Señor, esto es lo mejor para mí, estar en Jerusalén, porque fíjate. Y Dios te dice, no, vos vas a estar en Nazaret. ¿Cuál es tu Nazaret? No lo sé. Pero pensamos, Dios se equivocó, ¿no? Porque lo mejor para mí no era esto, era Jerusalén. Era el otro trabajo, era... Amigo, aun cuando el camino lleva a Nazaret, Dios está cumpliendo su propósito. Si fue eso verdad para Cristo, sigue siendo verdad para todos los que pertenecen a Cristo. Si estás en Nazaret, es el plan de Dios. Aprende a vivir en Nazaret. Aprende a vivir tal vez la humillación, el desprecio, lo que el Señor toca. Conclusión. Viste, los hice asustar nomás. Lo que no les dije que la conclusión dura exactamente lo mismo que todo el resto. Conclusión, hermanos. Ahora quiero volver al principio, quiero que volvamos al principio. ¿Qué veían los hombres? Si leemos este pasaje con los ojos humanos, el pasaje que acabamos de leer, toda esta historia, si lo leemos con los ojos humanos, ¿qué vemos? Vemos un bebé escapando, un rey asesino, una familia refugiada, una masacre, un pueblo llorando, un regreso frustrado, un rey creciendo en el anonimato.
¿Qué decimos? Todos juntos. Todo salió mal. ¿Y qué dice Mateo? Amén. No está mal. Todo ocurrió exactamente como Dios lo había planeado siglos antes. Hermanos, ¿no es nuestra lucha también? Fíjense esto. Nosotros vivimos mirando nuestra historia exactamente como si fuéramos los vecinos de Belén. Perdemos un trabajo, se cierra una puerta, aparece una enfermedad, un proyecto fracasa, un sueño se rompe. Oramos al Señor suplicando: Señor, matá a Herodes, a mi Herodes. Señor, quítamelo de encima, Herodes me va a hacer mal. Y no terminaste de orar que Herodes viene y te hace papa. No terminaste de orar que Dios te quite a Herodes de encima y ya estás con la espada ahí atravesando. Ya te estás arrastrando por el suelo, ya estás con lágrimas diciendo: pero Señor, fue exactamente lo contrario de lo que pedí. Y decimos: todo me sale mal. Todo está mal en mi vida. Mirá lo que estoy pasando, mirá lo mal que la estoy pasando. Pero Mateo nos obliga a hacernos otra pregunta. Y si nosotros no estamos viendo tan solo un párrafo de todo el libro, si estamos viendo tan solo una página y no la historia completa, porque Dios ve la historia completa. Hay otro momento en la vida de Jesús en la que todo parecía que salió mal. Lo arrestaron, los discípulos lo dejaron solo, lo escupieron, lo golpearon, lo condenaron, lo azotaron de tal manera que su cuerpo quedó completamente desgarrado. Lo clavaron en una cruz y murió. ¿Y el Salvador? Los discípulos, ¿qué dijeron? Todo salió mal. Los discípulos, ¿qué dijeron? ¿Qué pasó acá? ¡El Salvador está muerto! Pero Pedro, años después, predicó algo impresionante, diciendo que Jesús fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Es decir, lo que parecía la derrota más grande fue el triunfo más grande. Lo que los hombres llamaron derrota, Dios lo llamó redención. Lo que los hombres llamaron fracaso, Dios lo llamó salvación. Lo que parecía un triunfo de Satanás era el cumplimiento perfecto del plan de redención de Dios para cumplir, ¿qué? Jeremías 31, la promesa a todos aquellos que han llorado. El perdón de pecados. Entonces, finalmente entendemos Mateo capítulo 2, al menos estos pasajes. Si Dios gobernó la noche que José huyó de Egipto, si Dios gobernó el día que Herodes ordenó la masacre, si Dios gobernó el camino hasta Nazaret, y si Dios gobernó el día más oscuro de la historia, que fue el día que clavaron a su propio hijo en la cruz y Dios aún seguía gobernando, entonces también gobierna los días de nuestra vida. Incluso cuando no entendemos lo que Dios está haciendo, cuando no entendemos por qué está pasando. Por eso, amigos, nuestro consuelo no es entender todo el camino. Nuestro consuelo es conocer al Dios que gobierna el camino. Y hermanos, el Dios de Mateo Dios sigue siendo el mismo Dios de hoy. Si no perdió el control de la historia de su hijo, tampoco va a perder el control de la historia de aquellos que Él compró con la sangre de su hijo. Así que, hermano,
Escucha estas últimas palabras. Cuando no puedas entender lo que Dios está haciendo, lee Mateo capítulo 2. Porque lo que para los hombres parecía una historia que se desmoronaba, era exactamente la historia mediante la cual Dios estaba salvando al mundo. Al principio del mensaje les pedí que fueran vecinos de Belén. Ahora les hago una pregunta. Si hubieran estado allí, ¿ustedes hubieran confiado en Dios? Porque nosotros conocemos ahora el final de la historia. Pero hay un final que no conocemos. La nuestra. No conocemos el final de nuestra historia. No sabemos lo que va a pasar. Y ahí está el desafío de creer. Que así como Dios no perdió el control de la historia de su Hijo, tampoco ha perdido el control de la nuestra. Amado Dios, Padre Santo, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por tu anticipado conocimiento. Gracias porque sabes todo. Gracias porque nada se te escapa de las manos. Porque no improvisas. Porque todo nuestro dolor y nuestras lágrimas, Señor, encuentran consuelo en Cristo. Señor, muchas veces no sabemos el por qué. ¿Por qué sufrimos? A veces te pedimos, Señor, que nos ayudes con tal sufrimiento y pasa lo contrario. Pero tú, Señor, tú sabes por qué. Tú sabes el fin. Tú sabes el beneficio de eso. Gracias, Señor. Te amamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.